Ese libro que devoraste es sobre spicy, romance o fantasy y no compartiste con nadie, nosotras lo comentamos sin filtro en Bates, lo leíste, un podcast de Marcy Pousa y Esther Oblast, donde los guilty pleasures literarios dejan de ser guilty. Yo soy Marcy Pousa, aunque me vais a conocer como Mar. Y yo soy Esther Oblast, y la verdad es que cuando nos conocimos no teníamos ni idea lo que leía la una ni la otra. Y no fue hasta como años más tarde, literalmente 4 o 5, ¿no? Hasta que me mudé a Madrid y eso, estamos hablando, sí, 5 añitos. Pues ahí fue cuando una amiga que tenemos en común le estaba diciendo, tienes que leerte este libro, tal, y me dice, ese libro ya lo he leído mal. Y cuando pasó una vez, pues bueno, no dijimos nada, pero ya cuando pasaron como 3 o 4 libros, y además todos eran de lo que nos gustaba, pues dijimos que, que hay alguien más que lee la misma mierda que yo, básicamente. Es muy fuerte. Claro, nuestra amiga en común, actualmente mi compañera de piso, Elena, guapa, Un besito. pues claro, me dijo, oye, Esther se está leyendo este libro y tal, y al principio, que no le di importancia, muy bien, para pues un libro de moda, ok. Pero ya cuando llegó el segundo, llegó el tercero, llegó al cuarto, y dije, he encontrado a la persona. Porque claro, seguramente os pasará de que habéis encontrado a alguna amiga o algún amigo que lee, le recomendáis su libro y no se lo lee. Y queréis comentarlo con alguien. Pues para mí esta es Explicación del podcast. Pues el podcast surgió un día después de que una amiga nuestra en común, Elena, guapa, me dijera que leíamos muchas cosas que tenían en común y en cada una no tenía noción. Pues una de estas veces que quedamos para tomarnos un buen té como unas señoras, pues se lo propuse y surgió la idea. A mí me gustan mucho los podcasts, escucharlos y demás, pero nunca he encontrado uno que me gustara de libros lo suficiente. Y más de un tema como suele ser el romance, así que es como tabú, está como muy prohibido y es un género que me gusta mucho pues para desestresarme y no pensar en nada más. Y a mi amiguita Esther le pasa igual. Claro, o sea, la gracia pues que dijimos, nadie habla de esto, porque de hecho fue la razón por la que tú y yo empezamos, porque empezamos a hablar de ello, porque nos dimos cuenta de que yo por lo menos no hablaba con nadie. En plan, conseguía como hablar con alguna persona, pero era rollo, Muy no hablabas esporádico. mucho, sí. Y fue hablar contigo y de repente sentí que no tenía que tapar ningún tabú, o sea, no había ningún tabú de este género, que no se podía hablar contigo y se podía hablar de repente abiertamente de muchas cosas que yo no estaba pudiendo comentar y que necesitaba comentar con alguien, ¿no? Que quería ser una guarrona, y ya está. Bueno, según nosotras, ¿qué es el romance? Claro, hay muchas terminologías, pero para mí el romance así es, principalmente, tu universo de fantasía confort y hay unos besillos locos en el que dices, oh my god, esto es para mayores de 18. Es mi definición perfecta. Es una muy buena definición. O sea, un poco como se define al final, es un libro de fantasía con romance, pero el romance suele ser un poco la trama principal. Claro. En plan, como lo más predominante. Y luego también se dice mucho como que incluye al final esta temática más madura, donde se ve un contenido más explícito de adultos, digámoslo así, como polleteo máximo y absoluto. Un guarreo increíble. Vale, y un poco qué libros nos llevó ahí, en plan, qué libros fueron los que te llevó a ese mundo sin saberlo. Pues mira, he leído muchos libros de romantasy, ya siendo consciente de romantasy, pero el que yo considero de los primeros que me leí de romantasy, uno puede ser perfectamente la saga Cotar, como la ha pasado a muchísima gente, pero de esa misma autora yo me leí previamente Trono de Cristal, que no es tan romántico, que al final acaba siendo fantasía pura y dura, pero claro, yo me leo eso con mis 13, 14 añitos, el primer libro, y dije, ¿qué fantasía es esta? Me estás encontrando una chica con espadas que es una badass total y que se da unos besos locos con un príncipe dentro. Yo aquí ninguna duda, en plan, Crepúsculo lo denominas un poco romántico. No. Vale, pues es que yo creo que fue como, o sea, empecé a leerme Juegos del Hambre y Crepúsculo, en plan, grandes tal, y ahí dije, necesito más de esta parte. En plan, yo el romance es por lo que me estoy terminando al final de leer este libro, y me lo estoy leyendo, vamos, hasta el final. Y es verdad que Amanecer tiene sexo, en plan, tiene la escena sexual. Totalmente, pero dices, bueno, quizás aquí hay
hay una intro a este mundo y su universo. Este tema me gusta. Que claro, ya tenemos un problema de que muchas cosas se califican como románticas y al fondo no lo son, pero que no está mal. Pero claro, es muy bonito y divertido ver como un libro así que tiene algo que no es de lo típico, que sean pues hadas, vampiros, sirenas, gente que hace magia, que se da unos besos. Yo quiero en esa vida eso, que haya un poco de chispa fuera de lo mundano y que se den unos besos. Me encanta que se den besos. Y si usan poderes ya me vuelve loquísima. Sí, básicamente, pero en realidad sí. O sea, es que para mí creo que fue como un poco introducción para las inocentes, ¿sabes? Hombre, O te sea, vas a comparar Crepúsculo claro, con lo último que te has leído. Maldita guarra. totalmente, vale. No voy a criticarlo. Vale, ¿y cuándo fue que dijiste esto es romántico? Siendo consciente, Sí. el segundo de acotar. Yo es que creo que fui consciente contigo, ¿eh? En plan, o sea, fue cuando empecé a decirte como todos los libros que me gustaban y que me estaba leyendo y me decías, sí, claro, es que romántico así, y me acuerdo que lo decías como si fuera la música más normal del mundo y yo estaba en mi cabeza diciendo, es que me parece el nombre perfecto para la mierda que me estoy leyendo, en plan, ¿sabes? Creo que es la definición perfecta. Claro, yo fui consciente con acotar, pero claro, a mí me vino la terminología por en aquel entonces el Twitter literario y el BookTok, que tenía ese nombre y dije, hostia, es el mejor nombre del mundo. No sé, sí, la verdad es que me parece que acertaron bastante. Tampoco se comieron mucho el coco, pero lo hicieron. Vale, ¿qué géneros o libros fuera del romantasy podrían colarse en este podcast? Es una pregunta súper interesante. ¿Cómo que súper interesante? Pues es que claro, yo leo de todo. Y sí que tengo una fijación en libros que tienen romance con gente que no es adolescente. Porque yo, cuando ya hay adolescentes, es que lo paso muy mal porque no me veo reflejada. Cuando ya entran en la veintena me gustan. Por ejemplo, para mí, aunque no sea nada romántico, los sport romance me fascinan. Los que tienen que ver con ciencia ficción me fascinan porque hay algunos que no son románticos, pero mantienen el sci-fi romance que es espectacular, que ya hablaremos de alguno en algún momento que te van a flipar. Si es que no lo he leído ya. Si es que no lo has leído ya, pero yo diría eso, aunque luego verás que a lo largo, o veréis a lo largo de la temporada que es que te puedo llegar con un romance así súper moderno y actual y luego te traigo pues un libro totalmente opuesto. Claro, o sea, lo que ocurre es que con este, al final, en Beach lo leíste, lo que queremos es focalizarnos Claro. en los libros de romantasy y el, no sé cuánto porcentaje será, en plan, por ahora podemos decir un 5 o un 10%, Sí. va a haber libros que no van a pertenecer a este género, que serán rollo science fiction, romance, cualquier cosa que la verdad, cualquier cosa que comamos y que digamos, esto tenemos que comentarlo, necesito hablarlo con alguien porque me estoy viendo loca, ¿no? Obviamente no son los únicos libros que leemos, pero es verdad que es lo que más nos engancha. En plan, Sí. yo me podría una noche entera sin dormir leyéndome un libro de estos si me ha enganchado, me ha enganchado la trama. Claro, te quería preguntar de... Claro, yo como muchas veces contigo he hablado de lo de libros de romances y demás, de lo chulos que son y todo esto, pero a mí me pasa una cosa que no sé si a ti también te pasa, que muchas veces te dicen, oye, léete esto, a mí no me apetece, a mí me apetece leer algo súper chira, un universo con sus brujerías y sus besos, y si no quiero nada más, quiero relajarme un ratito y listo. ¿Te pasa igual o cómo lo ves este género? Sí, o sea, ¿qué tipo de libros te recomiendo? Pues es que si lo digo, no van a excusar más. Brandon Sanderson. O sea, eso es fantasía, Claro, ¿no? porque digo, me Sí, preguntan qué tipo de libro lees y muchas veces, que seguramente a ti también te pasa, te da vergüenza decir muchísima. romantasy y acabo diciendo fantasía. Claro, dices fantasía, en realidad no estás leyendo Y lo fantasía. primero que me dice todo el mundo, Brandon Sanderson y yo, lo sé, Se acaba tiene de libros abrir, buenos, se acaba de abrir la granada. pero en el capítulo 0 es que me van a odiar la gente. Pero sí, 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 sí. O sea, a mí lo que me pasa es que es cierto que me puedo leer otros libros, pero es que para engancharme a un libro, como me engancho yo a la adicción, en plan, necesito que haya romance, la verdad.
O sea, lo reconozco, feeling guilty about it, totalmente atrapada en el romance. Porque es verdad que incluso los libros que no me leo que tengan fantasía, porque me he leído bastantes libros también que no tenían fantasía, que solo eran romance, si no tenían romance, en plan, me cuesta muchísimo engancharme. Y me he leído libros tochos, en plan, que no tenían ni romance ni nada, pero es que me cuesta tanto, y al final termino alargando, y al final termino cogiéndole asco al libro, y no. O sea, yo necesito, al final lo que te has dicho, como disfrutarlo y que se te vaya el tiempo rápido, ¿no? Y dime, Esther, ¿qué se nos avecina en los siguientes capítulos? Yo diría que los siguientes capítulos va a haber un poco mezcla de todo, pero es verdad que tenemos muchas ganas de empezar con un libro que hace unos cuantos meses ya fue un bestseller absoluto, o sea, se hablaba muchísimo de él, todo el mundo empezaba fangirl absoluto, ¿no? Luego también habrá un poco de villaneo, ¿no? Podemos decir, en plan... Uy. Me gusta un personaje de moralidad gris. Además es que le gusta mucho y esta recomendación fue de ella. Y luego hay sorpresas, porque no podemos desvelar mucho más, pero es verdad que los siguientes libros va a haber mucha gente que los conozca y luego va a haber uno que ni de broma lo va a conocer la gente, pero tenemos fuentes fidedignas que la mucha gente que se ha leído. Y entrará en ese porcentaje de libros que están fuera de romances. Exactamente. Muy buena explicación, la verdad, no tengo mucho más que decirte. Y claro, como dato, es importante recalcar que, aunque generalicemos un poco el capítulo, como que cada capítulo va a ir de temática de un libro en concreto, como ha dicho Esther, y que avisamos, va a haber spoilers. Sí, avisaremos también cuando empiece el spoiler. Exactamente. No sabemos cómo, sí, pero avisaremos. Porque hablaremos de la trama, de los personajes que nos han gustado, de los personajes que no nos han gustado. Intentaremos ser lo más sinceras posibles y también es verdad que siempre respetando al autor, porque yo sinceramente... Eso es muy importante. Claro, no querría ser la autora, escuchar este podcast y que estén cagando en mí, ¿sabes? No, eso encima lo odio. Claro, entonces, o sea, es verdad que hay libros que tampoco nos han gustado mucho, pero también hay que justificar el motivo por el que nos han gustado, ¿no? Porque algo muy incorrecto en mi opinión es el hecho de criticar algo sin un fundamento. Claro. Y yo quiero decir una cosa, también hablaremos, atención, que para el mundo, obviamente del nivel de trama sexual que va a haber en el libro. O sea, estamos hablando de romances y también tenemos que hacer un... ¿Cómo de spicy es este libro, no? Rango 5 guindillas. Como lo ponen en redes. ¿Quieres 5 guindillas? 5 guindillas. Es que no sé si le pondría 3, ¿eh? Porque 5... Al de la semana que viene. No, digo de poner un máximo de 3 guindillas. 3 guindillas es muy poco, rango de 5. ¿Rango de 5? Claro. Bueno, vale. De momento hay muy pocos que me hayan llegado al 5. Sí. De hecho, al principio habíamos pensado valorar como los libros, pero es verdad que al final hemos descartado un poco como del 1 al 10, no vamos a poner la categoría del libro, pero sí que es verdad que se va a entender perfectamente cuál es nuestro nivel. Espero que se haya quedado claro cómo van a ser los capítulos a partir de ahora y que tengáis muchísimas ganas de escucharlos, porque nosotros tenemos muchísimas ganas de tener esta conversación con vosotros como oyentes. Un besito para todas nuestras amigas que no tenían ni idea de que estábamos haciendo esto. Lo hemos ocultado durante medio año. Fácil. Sí. No, en realidad han sido unos meses, ¿eh? No lo sé. Vale, han sido que 4 meses. Me gusta exagerar las cosas. Yo diría, de hecho lo diría porque queremos decirnos que esta es la tercera vez que nos unimos para hablar de podcast. En plan, hemos sacado un podcast en 2 quedadas, en plan... Encima internacional. Tú en Costa Rica, yo aquí. Si no, yo tenemos que hacer esa, vale, tal, voy organizando y listo. Sí, es puro sincronización absoluta. Así que esto ha sido Bits, ¿lo leíste? Un podcast de Marcy Pousa y Esther Robles. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao!